¿correcto? Vamos a conversar de la anatomía, ¿ya? Entonces acá tenemos anatomía del sistema nervioso central, los componentes que yo necesito que recuerden, ¿ya? Entonces, para ver este punto, lo que yo les aconsejo es que necesitamos que de cada estructura del encéfalo o del tronco o del cerebelo, lo que fuera, vamos a tomar los aspectos más importantes, lo que ustedes deben saber para afrontar los exámenes, ¿ya? Entonces vamos acá a la corteza, ¿ya? Vamos acá a la corteza. Entonces voy a hacer un cambio de toma, ¿ya? Porque necesito que lo vean más grande, ¿ya? Muy bien, entonces vamos acá a la corteza. Como ves acá, la corteza, el encéfalo como tal, está periférica. Entonces en el encéfalo, la corteza cerebral es periférica. Ahí lo tienen, primera estructura, ¿ya? La vamos a poner acá, para que no nos tome espacio. Corteza cerebral. La corteza cerebral, también conocida como la sustancia gris. Recuerden que la sustancia gris es 4 veces o consume 4 veces más recursos metabólicos que la sustancia blanca, ¿ya? Esto que están viendo acá de color más claro son los axones de las neuronas y esto es lo que se conoce como la sustancia oval, la sustancia blanca, que para los anatomistas se llama centro oval o corona radiada, ¿ya? Esa es la sustancia blanca, ¿correcto? Centro oval o corona radiada. Muy bien. Listo, entonces esas son las estructuras que ahí deben recordar. Ahora, esto que están viendo acá son haces de comunicación. Ahí está, acá tienes uno, acá tienes otro, y esos forman parte de ¿quién? Del famoso cuerpo calloso, ¿ya? Entonces acá, esta es la parte anterior del cuerpo calloso. Vamos a poner acá, cuerpo calloso, la parte anterior, ¿correcto? Y acá el esplenio o rodete, que es la parte posterior. Esto que están viendo acá también es cuerpo calloso, pero la parte posterior. ¿Listo? Esa es la parte posterior. Muy bien. Ahora, de estas estructuras, la siguiente que deben recordar son estas de acá, que vienen a ser las astas laterales de los ventrículos, ¿ya? Entonces, esto que están viendo acá, esto de acá, son las astas laterales de los ventrículos, ¿correcto? Entonces, hay astas frontales, hay un asta por acá atrás que no se puede ver bien, que es las astas temporales, son las astas de los ventrículos laterales. ¿Listo? Bien. Ahora, justo por acá, un poquito más atrás, voy a pintar esto que estoy pintando de color azul al medio, es el tercer ventrículo, ¿correcto? Eso que están viendo acá, vamos a poner por acá, es el tercer ventrículo, ¿correcto? Es el tercer ventrículo, ¿ya? Ese tercer ventrículo, ¿cómo lo ubicas? Lo ubicas porque está justo entre los dos tálamos. Esta estructura de acá, que voy a dar vuelta, una a la izquierda y otra a la derecha, esa que están viendo ahí, eso es el tálamo. El tálamo, ¿correcto? Y entre los dos tálamos tenemos al tercer ventrículo, ya no lo olvide. Y delante, por acá, como puedes ver, esa perita que está ahí, ¿correcto? En la parte anterior del tálamo, si la veríamos hacia arriba, hacia más arriba, sería la glándula pineal, pero más hacia arriba y hacia atrás. Entonces, en esta toma, yo voy a borrar acá la flecha porque se pueden confundir, está del tálamo hacia arriba. Entonces, si subimos los tálamos, hacia arriba debería estar la glándula pineal. Entonces, la vamos a marcar simplemente así, con un asterisco, para que recuerden que está en esta zona del tercer ventrículo, ¿ya? En esta zona por el tercer ventrículo, por ahí, ¿ya? Porque el corte no nos da para eso. Bien, la siguiente estructura que yo quiero que recuerden acá es este núcleo de acá, que voy a pintar con color verde, ¿ya? Estas dos cabezas que estoy pintando de verde a la izquierda y a la derecha, estas dos cabezas, eso es el núcleo
caudado. Caudado. ¿Ya? Ese es el caudado. ¿Está bien? El caudado. La parte de la cabeza, porque el caudado se da toda la vuelta como una C. ¿Ya? Y esto que están viendo acá, voy a poner con otro color, vamos a hacer con este color. Esto que están viendo acá, que estoy pintando de amarillo, eso que estoy pintando de amarillo, ese es el núcleo lenticular. Lenticular. ¿Lo ven? Lenticular. Y el lenticular está formado por el putamen, y está formado por los globos pálidos externos e internos. Putamen y globo pálido externo e interno. ¿Correcto? De tal forma, y este sí es un dato clave, que se configura esta estructura que están viendo acá, que parece un boomerang, que la voy a representar acá abajo. Acá todo lo que estoy pintando acá, esa estructura que están viendo ahí, eso, chicos, todos tienen que saber, y es la famosa cápsula interna. ¿Correcto? Así que es muy importante para mí esta parte de la explicación, así que voy a hacer acá un pequeño cambio de toma, porque necesito que se ubiquen bien acá. Esta estructura que están viendo acá, esta es la cápsula interna. Esa cápsula interna, como pueden ver, está enterrada acá, enterrada al medio del cerebro, al medio, ahí, con esos límites. Entonces, si ustedes me han seguido la explicación acá, se van a poder mover hacia acá y lo van a poder ver claramente. ¿Cuáles serían los límites? ¿Cuál sería? El tálamo, profe. Ahí está, pues, acá, tálamo. Entonces ahí está el huevito, el tálamo. Entonces representa acá, el tálamo, acá. ¿Correcto? ¿Quién está acá adelante? El caudado. ¿Y quién sería todos estos tres de acá? El lenticular, conformado por el putamen y sus dos globos pálidos. ¿Correcto? Entonces vamos a ponerles nombre porque ustedes tienen que saber eso. ¿Ya? ¿Quién es, profe? Este es el caudado. Caudado. De abajo, ¿quién es, profe? Este es el tálamo. Vamos a ponerle así. Tálamo. Tálamo. Listo. ¿Y quién venía acá? Acá venía el putamen. El putamen. Ahí está. Y el globo pálido externo. El globo pálido interno. Los globos pálidos y el putamen. ¿Entendieron? Entonces, vamos a aprender la importancia de cada uno. El caudado es súper importante. ¿Por qué, profe? Porque el caudado, cuando lo juntamos con el putamen, ahí estoy pintando de color amarillo, forman lo que se conoce como el neostriatum. El neostriatum es, acá está, el neostriatum es la parte de los ganglios basales más moderna que tenemos para coordinar los movimientos. Por ejemplo, si yo te voy a dar la mano, mi cerebro ya sabe que para darte la mano tengo que estirar el hombro, el brazo y estirarte la mano, ¿no? Y luego la retiro. Esos movimientos secuenciados se integran a nivel inconsciente en los ganglios basales. Tú cuando das la mano a una persona no te preocupas en dónde va tu brazo. Cuando manejas carro tampoco. Eso es automático. Eso es en el neostriatum. Ahí hay bastante memoria motora. En cambio, esta parte de acá, el globo pálido interno, que lo estoy pintando de verde claro, y el globo pálido externo, que lo estoy pintando de verde oscuro, estos conforman lo que se conoce como el paleostratum, el stratum antiguo, que básicamente se encarga de inhibir o controlar a favor, o sea, son antagonistas. El pálido interno es antagonista, el pálido externo, los movimientos finales en el tálamo. Ya es una parte mucho más primitiva. Y finalmente, pintado de color azul, está este supernúcleo que ven acá, que es el tálamo, ¿no? El tálamo es una estructura súper importante, ¿por qué? Porque es la conexión entre el cerebro y el resto del sistema nervioso de ida y de vuelta. Es como un aeropuerto internacional, donde llegan los aviones del extranjero y donde salen los aviones al extranjero.
Entonces, todas las fibras aferentes que van a llegar al cerebro, excepto la olfacción, pasan por el tálamo y de ahí al cerebro. Básicamente, ¿por dónde, profe? Por acá. Por el brazo, voy a pintar con azul, el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, todo esto que voy a pintar de color azul, que están viendo acá, todo esto es el componente tálamo cortical de la cápsula interna. Está pintado de rayas y de blanco, dependiendo que si es sensitivo o motor, pero eso ya no quiero a ustedes complicarles la vida. Simplemente recuerden que todo ese brazo anterior es la vía que sube del tálamo hacia la corteza, la vía tálamo cortical, ¿correcto? Tálamo cortical, ¿ya? En cambio, el brazo posterior, que lo voy a pintar de dorado, todo este brazo posterior acá, todo este brazo posterior, toda esa estructura, tiene un componente sensitivo, que estoy pintando acá de doradito, sensitivo, que son las fibras ascendentes, o sea, que vienen de todo el cuerpo hacia el tálamo, la vía ascendente sensitiva. Y voy a pintar de color rojo, esta vía que baja, que estoy pintando acá de color rojo, es la vía motora, la vía piramidal. Entonces, lo que está acá de rojito es la vía piramidal, o también llamada vía motora primaria, que está bajando de la corteza hacia el resto del cuerpo. Y estas bolitas, ¿por qué lo pone, profe? Es que unas son el miembro superior, otras son el tórax y otras son el miembro inferior. O sea, esos redonditos blancos que ves ahí, vamos a ponerle un zoom, esos redonditos blancos que ves ahí, son las fibras motoras que se agrupan porque son del miembro inferior o del miembro superior o del tronco. ¿Ya? Es una agrupación para que tengamos una idea. Y finalmente, acá, que voy a pintar de color morado, esta parte que están viendo acá es la rodilla de la cápsula interna, la rodilla. ¿Y por qué es importante la rodilla? Porque lleva las fibras corticales, pero que van a los pares craneales, ¿correcto? Van a los pares craneales. Entonces, los pares craneales o los nervios motores craneales viajan a través de la rodilla, ¿ya? Por eso se llama el haz córtico-nuclear, porque va de la corteza a los núcleos de los pares craneales. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver a hacerle zoom a esto. Perdón, vamos a hacerle su zoom acá. Entonces, esta estructura para mí es súper importante que recuerden por qué. Porque la irrigación de estos ganglios basales y de esta cápsula interna, la vamos a ver más adelante, es crucial para entender los infartos. Pero por favor, de esta lámina llévense lo siguiente. La parte medial, o sea, el tálamo y la parte sensitiva, como ves acá, estas son irrigadas por una arteria diferente, que es la cerebral posterior. Mientras que la parte de la vía piramidal, esta que están viendo acá, que es para afuera, esta de acá que está para afuera, así como el putamen y los globos pálidos, toda esta parte de acá es irrigada por la cerebral media. Y la parte anterior acá arriba del caudado es irrigada por la cerebral anterior. Es muy importante que entiendan la distribución de estos ganglios basales. Es crítico, ¿ya? Es crítico. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la neuroanatomía gruesa de estas estructuras. Ahora sí, vamos a volver, ahí está, a nuestra tomita, ¿ya? A nuestra tomita del plano normal, y vamos a conversar sobre los demás componentes de la neuroanatomía gruesa, ¿ya? Entonces, esto que están viendo acá es el mesencéfalo. Ya voy a ponerle acá mesencéfalo, así me gusta abreviar, ya para clases futuras. MSF para mí es mesencéfalo. Entonces, el mesencéfalo para mí es la estructura más preguntada y más importante de estudiar
del tronco encefálico, ¿ya? Porque tiene las siguientes partes. Este mesencéfalo tiene por atrás esto que están viendo acá, estos dos, que son los colículos, o también llamados tubérculos cuadrigéminos. Los colículos o los tubérculos cuadrigéminos, que hay dos, superior e inferior, ¿correcto? Superior o inferior, son sinónimos, ¿eh? Tubérculo, cuadrigémino o colículo son sinónimos. Superior es visual, el inferior es auditivo, ¿ya? Esas estructuras son importantes porque integran reflejos, ¿como cuál? Como el reflejo de la mirada ante un estímulo o del voltear la cabeza ante un estímulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estoy acá yo tranquilo dictando mi clase y ¡boom! Suena algo fuerte acá a la derecha. Entonces, mi oído entra la información, se va al colículo inferior y automáticamente volteo. Es un reflejo, ¿correcto? O imagínense que se prende muy fuerte la luz a mi izquierda, entonces entra la luz, vas a mi colículo superior, volteo la cabeza. Es un reflejo, ¿correcto? Es un reflejo que se integra ahí. Muy bien, volvemos. ¿Qué más tenemos que recordar acá? Este área se conoce como el área pretectal. Esto que están viendo acá, correcto, es un área tectal, el tectum. Y en esta área del tectum tenemos integración parasimpática. ¿Quién está acá, profe? Acá están los núcleos de Edinger y Westphal. Los núcleos de Edinger y Westphal se encargan de la inervación parasimpática del tercer par craneal. Y eso es importante para la miosis y para la acomodación ocular, que vamos a ver más adelante. El núcleo de Edinger y Westphal. ¿Listo? Bacán. ¿Qué más? Más adelante tenemos acá estas dos bolitas, voy a hacer de color verde, que son los núcleos motores, no es la parte autonómica, sino son los núcleos motores ¿de quién? Del tercer par craneal. Los núcleos motores del tercer par craneal salen por ahí. Y más arriba, o bueno, un poquito más abajo, perdón, que no se ve en el plano, están los núcleos del cuarto par, pero estos núcleos botan los pares craneales 4 cruzados. ¿Ya? Cruzados. Entonces el cuarto par craneal sale cruzado por atrás y el tercer par craneal sale directo por delante. ¿Ya? ¿Qué más deben recordar acá? Estos dos huevitos, estas dos bolitas de acá. ¿Qué son, profe, esas dos bolitas? El núcleo rojo. El núcleo rojo. ¿Y por qué es importante, profe, el núcleo rojo? Es importante porque ayuda a determinar el nivel de lesión cuando estudiemos coma. Los núcleos rojos ayudan a estudiar o a entender el nivel de lesión porque inervan los músculos flexores del miembro superior. El núcleo rojo inerva los músculos flexores del miembro superior, que es importante para los reflejos de decorticación versus descerebración. ¿Qué más es importante, profe? Acá, estas estructuras, que bueno, acá no se nota bien, pero yo lo voy a pintar. Eso que están viendo ahí, igual este otro lado, ¿cómo se llama, profesor? Correcto. Eso se llama la sustancia negra. La sustancia negra, no se olviden, que es la más importante productora de dopamina, ¿ya? Nosotros producimos dopamina tanto en el área A9 como el área A10 del mesencéfalo, ¿ya? El área de la sustancia negra o A9 es la más importante porque produce la mayor cantidad de dopamina para la vía extrapiramidal, mientras que la parte A10 es básicamente mesocortical y mesolímbica, ¿ya? Esa es la sustancia negra. Muy bien, y para terminar esta estructura, estas cosas que ven por delante, que estoy pintando de color morado, toda esta estructura más pintada, es el pedúnculo cerebral, ¿correcto? Estas dos estructuras que ven a cada lado son los pedúnculos cerebrales. ¿Y por qué es importante el pedúnculo cerebral? Porque el pedúnculo cerebral
lleva la vía piramidal. Esa vía piramidal motora que estaba bajando por el brazo posterior, esa vía motora termina continuando por el pedúnculo cerebral. Eso es importante, ¿ya? Es algo que quiero que recuerden. ¿Listo? Muy bien. Entonces con eso ya está la neuroanatomía acá del mesencéfalo. No voy a hablar de neuroanatomía del puente ni del bulbo por un tema de tiempo y obviamente por un tema de preguntas de examen, pues, ¿no? Bien, ahora vamos acá abajo a ver lo que tenemos como cerebelo, ¿ya? Esto que vamos a ver acá es el cerebelo. Ya saben, cada vez que vean CB en mis apuntes, eso significa cerebelo. Este es más fácil. El cerebelo se caracteriza por tener los lóbulos, vamos a poner acá, anteriores, el lóbulo anterior, este de acá, todo este de acá grandote, que es el lóbulo posterior, y este chiquito de color oscuro que ven acá, que es el lóbulo flóculo nodular. ¿Correcto? Entonces nuestro cerebelo tiene tres lóbulos. Anterior, el más grande, el posterior, y el flóculo nodular, el más chiquitito. ¿Ya? Ahora, la otra clasificación que podrían preguntarles es esto. Todo lo que estoy pintando de azul, que ven acá, es el hemisferio cerebeloso derecho y el hemisferio cerebeloso izquierdo. Bueno, al revés, ¿no? Izquierdo-derecho. Ahí están los hemisferios. Y al medio, esta estructura que está al medio, ¿cómo se conoce? Se conoce como el vérmix. El vérmix del cerebelo. Correcto, profesor. Entonces hay dos formas de dividir anatómicamente el encéfalo, ¿ya? Hay dos formas de dividir anatómicamente. Cerebelo anterior, que está un poquito hacia atrás, arriba, el cerebelo posterior, que está más abajo. Bueno, creo que no sirve mucho explicarlo, vamos a explicar con la mano, ¿ya? El cerebelo, si esto fuera el cerebelo anterior está por arriba, y hacia arriba y hacia adelante. El cerebelo posterior está hacia abajo, posterior inferior. Y el flóculo nódulo está por dentro, tienes que verlo por dentro, por acá. No, de costado no se ve bien, pero si lo volteo así, se va a ver por toda esta parte de adentro, el flóculo nódulo. Es una forma de dividirlo. La otra es dividirlo así. Los dos hemisferios que están a cada lado, así si quieren, así, perdón. Los dos hemisferios, y al medio tiene su vérmix. Ya son las dos divisiones anatómicas del cerebelo. Pero lo que a mí me importa es la división fisiológica, ¿ya? A mí me importa la división fisiológica. ¿Por qué? Si bien es cierto, esta es una división que ya está en desuso, ¿ya? Sin embargo, los núcleos y la función de cada una de estas sigue siendo importante. Entonces, el lóbulo anterior tiene el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Globoso y emboliforme, ¿ya? Mientras que el lóbulo posterior tiene el núcleo dentado. Y el flóculo nódulo tiene el núcleo fastigial. Entonces, estos núcleos son importantes, globoso y emboliforme, dentado y fastigial, son importantes porque tienen funciones características diferenciadas. Por ejemplo, el globoso y el emboliforme se encargan más que nada del tono muscular, mientras que el dentado se encarga más que nada de la coordinación de movimientos y el fastigial se encarga sobre todo del equilibrio. Por esas funciones es que antiguamente se dividía el cerebelo en el cerebelo anterior, correcto, que le llamaban el paleocerebelo, el cerebelo posterior, neocerebelo, y el cerebelo fastigial o del flóculo nódulo como el arquicerebelo. Pero bueno, esa clasificación ya pasó, ya no están en uso, pero creo que deberían saberlo y además ha sido pregunta de examen, ¿correcto? Ha sido pregunta de examen. Muy bien, entonces
Con eso hemos terminado esta parte de anatomía gruesa y ahora vamos a conversar un poco de la corteza. ¿Ya? Acá me interesa que ustedes aprendan la corteza. Necesito que conozcan a detalle algunas cosas de la corteza. Entonces, nosotros en la neurología hemos encontrado que el cerebro opera por capas. Por capas. ¿Ya? Por capas. Básicamente hay 6 capas, ¿correcto? La molecular, la granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna y la multiforme. ¿Está bien? Entonces, se ha visto que existen 6 capas para operar en la corteza. ¿Ya? Entonces, si fuera esta la corteza, como ven, esta lineecita delgadita, más oscurita que estoy marcando con mi dedo, ¿correcto? Entonces, imagínense que lo llevamos a una columna, así, a una columna. Entonces, la capa más externa, la que está hacia afuera, es la molecular. Y la capa más interna, la que está hacia la sustancia blanca abajo, esa es la multiforme. Y en el medio tenemos el resto de capas. ¿Cuáles son? Granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna. ¿Ya? Y estas capas, esta columna, si tú lo volteas así, vas a ver que todo el cerebro está llena de columnas, columnas, columnas por todo lado. ¿Ya? Columnas por todo lado. Entonces, si yo volteo mi cerebro, cada punto que vea es una columna que representa una función. Entonces, imagínate, mírame de frente, estás viendo puro puntito, cada puntito en mi cerebro sería una columna que representa una función, como en una computadora, como en una placa madre donde cada partecita representa una parte del circuito, igualito, cada columna representa una parte funcional del cerebro. ¿Y eso quién se dio cuenta, profe? Este señor Brodmann. El señor Brodmann, correcto, Brodmann, se encargó de más o menos describir cuáles eran las áreas que hacían ciertas funciones en nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, a grosso modo, sabemos que la parte motora es este área, el área 4 de Brodmann, o también área motora primaria, que como ves está delante de la cisura de Rolando, o sea, es prerolándica, o también le llaman circunvolución frontal ascendente. ¿Ya? Entonces, si volteo a mi cerebro, estaría por acá, delante, en mi frontal, acá. ¿Ya? Circunvolución frontal ascendente. ¿Listo? Muy bien. Detrás de la cisura de Rolando, o sea, vamos a voltearnos así, si está mi cerebro acá, por acá más o menos, por la parte parietal, por atrás, ¿qué cosa tendría acá? El área sensitiva primaria, que es el famoso área 3-1-2, así se describió, 3-1-2, ¿ya? No se olvide. Estas son las más importantes que ustedes deben saber, que es probablemente lo que les pregunte, ¿ya? Sin embargo, ya, este área, bueno, acá tengo que hacer un pequeño corte, así, ya, porque no es tan gorda, pues, el área 4, ¿no? No es tan gorda. Entonces, el área 4 sería esta de acá, y ya está. Delante del área 4, vamos a seguir con negro, delante del área 4 está el área 6, que es el área premotora, que se encarga de no coordinar, sino de dirigir los movimientos del área motora primaria, ¿ya? Y delante de esta premotora, esta que está más oscura acá, está el área 8, que es la motora suplementaria, donde está el centro oculógiro. Entonces, para que yo gire mis ojos, necesito ese centro oculógiro, que concretamente está acá, miren, por acá, acá adelante de mi frontal. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque ese centro oculógiro, cuando se lesiona en un paciente con coma, nos permite identificar la desviación conjugada de la mirada, ¿ya?
Y eso obviamente es dato clínico y eso les voy a explicar en coma porque es importante recordar este centro motor suplementario u oculógiro. ¿Ya? Bien. Luego, acá tenemos este área grande, es el 9, 10 y el 11, todo esto de acá, 9, 10 y 11, que es el área prefrontal. El área prefrontal. Ese área prefrontal, no se olviden, el cerebro acá, el prefrontal, es el que nos da las habilidades humanas. Es lo que nos diferencia de los animalitos, ¿ya? Por eso a mucha gente le escucho decir, ¡ay, mi perrito me ama! No, tu perro no te ama, no puede amar, ¿correcto? Muchos dicen, ay, mi perrito, sí, seguro está así porque no le da su comida. No, tu perrito no puede guardar rencor. No, tu perrito no se va a vengar de ti. Ay, miren el monito cómo juega con las fichitas. Chicos, el mono más desarrollado tiene el cerebro de un niño de menos de 2 años. Entiendan, los animales son animales y los humanos somos humanos, probablemente por el prefrontal. ¿Ya? Esa es la parte de nuestro cerebro que anatómicamente representa la evolución del humano por sobre el resto de especies. Nuestro prefrontal nos permite imaginar, pensar, soñar, creer en un futuro, creer en la otra vida o en un ser superior, enterrar a tus muertos, rezarle a tus antepasados. Es el que te permite planificar. Tú estás sentado acá preparándote para un examen que sabe Dios cuándo será por tu prefrontal. Tu voluntad, tus ganas de estar acá hoy día perdiendo el tiempo, entre comillas, no, porque tú sabes que eso es para futuro, para algo mejor. ¿De dónde viene esa idea de algo mejor? Del prefrontal. ¿De dónde viene tu motivación para salir adelante, para hacer tal o cual cosa? Del prefrontal. ¿Dónde somos racionales? Gente pensante, gente que puede crear. ¿De dónde sale esta tecnología que estamos ahorita en vivo conversando? Prefrontal. ¿Entiendes? Prefrontal. ¿Ya? Entonces te darás cuenta que cuando se lesiona el prefrontal, ¿qué pasa con la persona? Correcto, se vuelve loco. Ya no es una persona. Por eso los esquizofrénicos tienen lesión prefrontal. La gente con lesión prefrontal no puede tomar atención, no aprende, no planifica, regresiona como animalito. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otras áreas son de interés que tienen que saber? Estas de acá. El área 44 y 45. El área 44 y 45 son cruciales porque son el área motora del habla o el área de Broca. El área motora del habla o el área de Broca. ¿Por qué, profe? Porque existe acá otra área, voy a jalar acá, que es la mitad de 44, 22. 22 es el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área sensitiva del lenguaje, mientras que Broca es la motora del lenguaje o el habla. Entonces, el área de Wernicke nos permite entender el lenguaje, mientras que el área de Broca nos permite usar las palabras correctas para hablarlo. Entonces, mucha gente dice, yo sé, yo lo tengo acá en mi cabeza, pero no lo puedo expresar bien. Es porque no está conectando bien su Wernicke con su Broca. Y eso hay que entrenarlo para poder decir lo que pensamos de forma correcta y que no se nos entienda. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otras áreas importantes. Por ejemplo, esta es el área 38, es el polo del temporal o del uncus, que es donde se integra el sistema límbico. Es importante ese área, correcto. Tenemos el área 41 y 42, que es el área auditiva. Acá tenemos el área auditiva primaria, 41 y 42, ¿no es cierto? También es importante. Acá atrás tenemos el área 5, ¿ya? También tenemos el área 7, las áreas sensitivas de asociación o asociación sensitiva.
Acá arriba tenemos el área 39 o angular y acá el área 40 o supramarginal, que ya son para integrar la visión, el tacto y la parte de la cognición o de Wernicke. Ahorita les voy a explicar. Y acá tenemos el área visual 17, área visual primaria, y estas dos de acá, el 18 y el 19, que son las áreas de asociación visual. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, lo que de acá sería bueno llevarse para el examen es que el área 17, 18 y 19 son áreas de la visión. 17 visión primaria, 18, 19 visión secundaria. ¿Correcto? El área 39 y el 40 son áreas de asociación secundarias para las praxias, para el habla, la escritura, el cálculo, o sea, son áreas de tránsito, para integrar todo. Por eso es que se conoce todo esto como el área de asociación terciaria de Wernicke. Todo este área que estoy pintando en un circulito se conoce como el área de asociación terciaria de Wernicke. Ya todo este círculo que estoy poniendo acá es para eso. ¿Ya? Este área de acá sería el área prefrontal, que ya les expliqué. También es de asociación terciaria. Y acá sería el área de asociación límbica. Y con eso tendríamos los tres cerebros grandes. El cerebro planificador, que es el prefrontal. El cerebro cognitivo, que es el de Wernicke. Y el cerebro emocional, que es el límbico. ¿Listo? Ya. Y para terminar esta diapositiva, venimos acá y vamos a ubicarnos en el homúnculo de Penfield. ¿Ya? Entonces, si este fuera un corte transversal de la corteza, esto de acá, esta parte que están viendo acá es la parte medial. Y esta parte que están viendo acá es la parte lateral. Entonces, el homúnculo de Penfield dice que en las áreas motora primaria y sensitiva primaria, en estas áreas tenemos una distribución somatotópica del homúnculo de Penfield como sigue acá, como ven acá. ¿Ya? Entonces, esa clasificación dice que la parte interna o medial está a cargo, o mejor dicho, controla lo que estoy pintando ahí, que es el miembro inferior. Entonces, la parte medial controla al miembro inferior. Controla también a los esfínteres, no se olviden, a los esfínteres, ¿ya? En cambio, la parte lateral controla la boca, la lengua, el aparato fonador, la cara, los miembros superiores, como obviamente, y la mano, pues, ¿no? Entonces, toda la parte lateral se encarga de controlar la cara, la boca, el aparato fonador y los miembros superiores. Ya hasta acá más o menos, el codo, el brazo. Y es la parte del medio, o perdón, la parte intermedia, o sea, entre los dos, se controla los músculos axiales. Los músculos axiales. Entonces, este conocimiento es muy importante. Entonces, según el homúnculo de Penfield, mi cara, mi expresión facial, lo que hablo y mi mano es controlado por la parte más lateral de mi cerebro. ¿Correcto? Mientras que mis miembros inferiores es controlado por la parte más medial de mi cerebro, más al centro. ¿Ya? Y mis músculos axiales, como mis hombros, mi espalda, son controlados intermedio de los dos. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante para la parte de los territorios y la irrigación. ¿Correcto? Entonces hemos llegado acá a la diapositiva más crítica, que es la diapositiva de los territorios y la irrigación. ¿Ya? Entonces acá vamos a utilizar esta vista, ¿ya? Que es la más importante, o mejor dicho, la más cómoda para explicar esto de acá. ¿Ya? Entonces miren, esta ejemplificación pintada es para que ustedes sepan qué arterias irrigan qué territorios, ¿ya? Desde las tres misiones.
Esta es la visión lateral del encéfalo. Esta es la visión transversal o coronal del encéfalo. Y esta es la visión medial del encéfalo. ¿Listo? Ya. Entonces, las arterias que vamos a estudiar, no se olviden, son la arteria cerebral media, que tiene un segmento M1, que es el inicial, y un segmento M2, que es el distal, el cual a su vez se divide en una rama superior, o también llamada frontal, y una rama inferior, o también llamada temporal. ¿Correcto? Y la otra arteria que deben recordar es la arteria cerebral posterior, que también tiene un segmento P1 profundo y un segmento P2 que es distal. Y el otro es la arteria cerebral anterior, que tiene un segmento A1 profundo y A2 postcomunicante distal. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar a cada una de estas arterias en su contexto. Entonces, con color negro que pusimos acá, vamos a delimitar la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, segmento M1, viene por acá hasta el valle de Silvio. Entonces, esto que estoy pintando acá es el segmento M1 de la cerebral media. Y que, como te darás cuenta, va a irrigar toda esta parte interna de los ganglios basales. Va a irrigar la parte interna de los ganglios basales. ¿Ya? Entonces, a la cerebral media M1 le vamos a dar la irrigación de los ganglios basales profundos, la cápsula interna, ¿correcto? Como ves acá. Cuando llega al valle de Silvio, se divide en una rama M2 superior o frontal, y una rama M2 inferior o temporal. Entonces, como ves, estas ramas se dirigen a toda esta zona. Ahí lo tienes. ¿Ven? Entonces, esto que estoy pintando acá es la M2, pero superficial. Y esta que estoy pintando acá sería la M2 inferior. O sea, esta es la M2 superior frontal y esta es la M2 inferior o temporal. ¿Entendieron? Entonces, esta M2 superior o frontal es importante porque se encarga de la inervación, de la irrigación del área motora y sensitiva. Pero ¿se acuerdan en la lámina anterior qué se irrigaba en la parte lateral? La mano, la cara y el aparato fonador. Entonces, esta arteria superior o frontal M2 será motora o sensitiva, ¿pero de quién? De los miembros superiores y de la cara. De los miembros superiores y de la cara. Eso es importante, ¿correcto? Entonces acá lo vamos a tener a los miembros superiores y la cara. Eso irriga la M2. ¿Entendido? La rama superior, porque la rama inferior se va al temporal, y como te estás dando cuenta que irriga acá en el temporal, que estaba por acá un núcleo importante. A ver, recuerdo, profe, el área de Wernicke. Correcto. Entonces, esto que están viendo acá es el área de Wernicke, por eso la inferior se encarga de irrigar el área de Wernicke. Y ahora que habla de Wernicke, profe, yo me acuerdo que acá había otro grupo importante. ¿Cómo se llamaba? Este era el área de Broca. Entonces, Broca es por la M1 superior y Wernicke es por la M1 inferior. ¿Ya? M1 inferior. Entonces, superior, motora sensitiva, mano, cara, y el área de Broca, inferior, Wernicke. ¿Entendido? Entendido, profe. Muy bien, ahora vamos con color rojito a la arteria cerebral posterior. ¿Ya? La arteria cerebral posterior, segmento P1, más o menos viene por acá. Esta es la cerebral posterior, viene por acá y entra a esta parte de acá, el segmento P1. Todo esto que estoy pintando de rojo es el segmento P1. Y eso que están viendo acá, esta bola que estoy pintando de rojo, ¿qué era, profe? ¿Se acuerdan? Correcto, eso es el tálamo.
el tálamo. Y más abajito hay otra que es el subtálamo. Entonces recuerden, el segmento P1 irriga al tálamo y al subtálamo, ¿ya? Y si continuamos este segmento P1, se va a venir por acá. ¿Qué es esto? Esto es el segmento P2, que está irrigando la parte del temporal, porque ese es el lóbulo temporal. Y si lo vemos por fuera, esto de acá está irrigando el segmento P2, la rama occipital, que va al lóbulo occipital. Entonces, el P2 irriga el temporal basal y prácticamente todo el occipital. Como puedes ver también el occipital por el P2. Entonces, la arteria cerebral posterior, segmento P2, irriga temporal y occipital. ¿Entendido? Y la parte P1 irriga al tálamo y al subtálamo. ¿Listo? Fácil. Y finalmente, la arteria cerebral anterior, cuando está entrando recién acá, esta primera parte es el segmento A1, irriga al caudado. Esta cosa, por favor, cámbienme el color, pónganle azul. Ese es el caudado, es irrigado por el A1, ¿ya? Por el A1. Entonces acá, por si acaso, no se me vayan a perder. Acá, ¿no ven mi lápiz? ¿Ven acá mi lápiz? Ya, esa bolita le estoy cambiando el color, a color azul, porque justo ahí es donde está esto de acá abajo, la arteria cerebral anterior A1, ¿ya? Ahí, esa cerebral anterior A1, ¿ya? Bien. Entonces, ese es el caudadito. Y ahora más adelante, el segmento A2, que ya avanza por acá, este es el segmento A2, dense cuenta cómo irriga toda la parte medial prácticamente del frontal, que es esto que estoy pintando, y del parietal, que es esto vertical. Entonces es la parte medial frontal y la parte medial del parietal. ¿Ya? Dense cuenta. Entonces esto, ¿se acuerdan qué se irrigaba o qué área estaba en la parte medial? A ver, regresamos. Ahí está, profe. El miembro inferior, correcto. Entonces el área 2 se encarga motora y sensitiva, pero ¿de quién? De los miembros inferiores. De los miembros inferiores, ¿ya? Y como te das cuenta, no tiene nada que ver acá con la parte lateral, ¿no? Prácticamente está solamente en el bordecito, ahí. Entonces, si quisiéramos resumir, ¿quién irriga prácticamente la parte lateral? La arteria cerebral media, toda la mayor parte, y un poco la arteria cerebral posterior, la parte occipital. ¿Quién irriga la parte coronal? La parte coronal irriga la arteria cerebral anterior hacia el medio, la arteria cerebral media hacia lateral y la arteria cerebral posterior hacia inferior. ¿Y quién irriga la parte medial? Prácticamente la arteria cerebral anterior solita con la arteria cerebral posterior. ¿Ven? Entonces ese es el resumen de las arterias, que es inevitable estudiarlo con lo que hemos visto anterior, que era la anatomía gruesa. ¿Listo? Vamos a ver ahora el componente de histofisiología. ¿Por qué me gusta? Porque al final todo lo que hacemos en básicas de anato o de embrio no tiene sentido en neuro si es que no lo aplicamos a la histofisiología. O sea, no tiene sentido que sepamos la estructura anatómica, pero si al final